Para entender mejor este episodio, es importante escuchar lo siguiente. Hablemos sobre cómo se constituyen los estatus sociales en el reino de Friedonia. En ese país existen dos tipos de terratenientes, la nobleza y las clases caballerescas. Los oficiales militares con tierras se llamaban caballeros, mientras que los funcionarios civiles con tierras se llamaban nobles. En realidad, en ese país no hay distinción entre los nobles, y cualquier persona con una gran cantidad de tierra se le llamaba simplemente lord. Otros tipos de nobles eran los nobles burócratas y los nobles regionales. Los burócratas eran nobles que dejaban sus tierras al cuidado de un magistrado o algún heredero, y se dirigían a la capital o las ciudades regionales para trabajar en la burocracia. Como ejemplo teníamos a Aculla y Marx. Mientras que los regionales eran lo contrario, ellos se centraban en sus propios dominios y administraban sus tierras personalmente. Como ejemplo tenemos a Weist, el señor de Altomura. La estabilidad del reino pudo mantenerse de esa manera, con burócratas que se involucraban en asuntos de Estado o servían en las ciudades de poderosos nobles regionales. Mientras que los caballeros generalmente dejaban sus tierras en las manos de un magistrado para ir a servir en el ejército. Esto era algo absoluto para esta clase. Los caballeros jubilados podían convertirse en nobles, brindándole prestigio social a su familia y territorio. Y también había casos donde caballeros pasaban su deber militar a sus hijos mientras ellos manejaban sus tierras. En cuanto a la promoción o degradación de los nobles y caballeros, los caballeros son promovidos y su rango aumentaba en el ejército, basado en sus logros militares y en batalla. Para la degradación, se daba a los caballeros que violaban las normas de conducta y las órdenes, o no llevaban a cabo una operación con éxito. Lo curioso con esta clase es que los caballeros no tenían que entregar cuentas por el manejo de sus tierras. Ese papel le correspondía generalmente a su magistrado. Por lo tanto, si sus tierras habían sido mal administradas o saqueadas, los caballeros no serían responsables, y la mínima consecuencia para el magistrado es ser reemplazado. Pero si la mala gestión en sus tierras era algo recurrente, sí habría repercusiones para el caballero. En cuanto a los nobles, se promovían cambiando su sitio de trabajo, ya sea en la capital o alguna ciudad de su gusto, para comenzar a trabajar como noble burócrata. Y los nobles que ya no tuvieran interés en los asuntos de Estado, se volverían nobles regionales, una vez que su tierra se hubiera expandido hasta cierto punto. Ya que, ser un noble regional era más rentable. El problema, según Souma, de los nobles regionales, es que tendían a ser conformistas, y no les llegaban a interesar el auto progreso de su tierra. Y si llegaban a tener una mala administración, serían los primeros responsables. Por eso Souma cambió las políticas de evaluación de nobles y caballeros, donde además de las políticas vigentes, se agrega un gran énfasis en la capacidad de administrar sus tierras, creando un sistema de evaluación donde se recompensaría con más tierra a los terratenientes que manejaran bien la suya. Por otro lado, se reduciría el tamaño de su propiedad o se confiscaría por completo si tenían una mala administración de su terreno. El equipo de inteligencia de Souma, los gatos negros, serían quienes se encargarían de vigilar la administración de los terratenientes. Bueno chicos, bienvenidos a las curiosidades y comparaciones del anime Genjitsu Suji capítulo 22. Si les gustó el video, like, suscripción y comentario. Ustedes saben quién escribió el guión de este video, y empecemos con número 1. La habitación en la que se encontraban Souma y las chicas era la habitación que fue asignada para el rey Souma. Como Souma siempre permanecía en su oficina, incluso dormía en ella, utilizaba su habitación como cuarto de almacenamiento para sus musasivos. Entonces, Aculla reprendió a Souma por ese mal hábito y lo instó a utilizar su propio cuarto. Por esa insistencia en que utilizara su habitación, Souma terminó aceptando, pero con ciertas remodelaciones que se costearían con el apoyo financiero para apoyar el estilo de vida del rey. En pocas palabras, Souma pagaría de su salario los cambios de su habitación. Por cierto, Aculla también le prohibió utilizar la cafetería general del castillo para que desayunara y comiera. Con respecto al almuerzo, siempre lo tomaba en su oficina. Ahora que su poder e influencia aumentaron, con la anexión de Amidonia al reino, Souma tendría que cuidar más de su imagen para así poder mantener su autoridad. Por eso se encuentra comiendo con su harem dentro de su habitación. Dicho de otro modo, tiene que mantener su estatus social.
Número 2. Souma se volvió loco con las remodelaciones para volver su habitación a su gusto. Primero, partió la habitación dos partes, donde se conectarían por medio de una puerta entre ellas. El tamaño de esas habitaciones pequeñas era aproximadamente de 9.91 metros cuadrados, creando una habitación, casi como si fuera un departamento japonés. Una habitación tenía una alfombra sobre los pisos de madera y era utilizada para el pasatiempo de Souma, donde había una máquina de coser, y con esa máquina se centraba en la fabricación de ropa o accesorios, o muñecos como los musashibos. La otra habitación se diseñó al gusto de Souma, donde prácticamente era una habitación estilo japonés. Número 3. Esa mesa donde todos están sentados se llama origotatsu. Como pueden ver, es una mesa con una manta alrededor. Pero en el diseño de Souma, debajo de esa mesa hay un hueco, y dentro de ese hueco hay un calentador que fue construido por Genia. También hay una reja de seguridad, para que los pies no toquen el calentador. Ese sitio se volvió muy popular entre el harem de Souma, para los días fríos o en invierno. Por cierto, Souma hace referencia que en el archipiélago dragón de 9 cabezas, tienen una cultura japonesa, con respecto a los tatamis. Número 4. En serio, Akuya y Marx realmente son molestos. Generalmente la comida de Souma siempre es preparada por los chefs del castillo. Pero en esa ocasión, Souma quería comer algo japonés, y entonces no tuvo otra opción que prepararla él mismo, para así poder compartirla con sus mujeres. Pero ese gesto no les gustó para nada a sus consejeros, ya que estaba muy por fuera de su ideal de ser un rey. Además, una vida de lujos no era un estilo de vida que alguien en esa habitación estuviera acostumbrado a llevar. Número 5. La razón de por qué Souma cambió las políticas de evaluación fue para presionar a los señores malvados y magistrados. También, para que los lores comenzaran a comunicarse con su gente, acercándolos más. Ya que, para un buen gobierno, era necesario saber lo que la gente quería. Como resultado de esta reforma, los terratenientes comenzaron a prestarle más atención a sus propiedades y sacaron a los magistrados incompetentes que afectaban el avance de un noble. Sobre todo, los caballeros que no tenían talento para gobernar, se habían apresurado para encontrar magistrados y personal capaz para servir bajo ellos. En realidad, por esta reforma se creó un caos en el reino. Los terratenientes iban como lobos hambrientos, en busca de personal con talento. Número 6. Como dije anteriormente, los terratenientes estaban desesperados en busca de personal. Sin importar su estatus social, si era plebeyo, esclavo, prostituta o de los barrios marginales, si sabía aritmética y escribir, serían bienvenidos por sus servicios y tratado como si fuera un sabio, y si era esclavo sería comprado. Y si la persona demostraba ser talentosa, el noble lo adoptaría para volverlo su pariente, dándole un alto estatus, brindándole gran autoridad sobre su territorio. En pocas palabras, los plebeyos y esclavos aumentaron su valor, al demostrar su capacidad sobre temas importantes, generando que Souma colapse el sistema de clases en su propio país. Por cierto, los nobles y caballeros, que usaran su autoridad para llevarse por la fuerza este personal, serían castigados. Número 7. Kinger Camus era un joven de 17 años que había perdido a sus padres a temprana edad y había sido criado por su abuelo. Y nunca supo que su abuelo era comerciante de esclavos, sino hasta después de su muerte y habiendo revisado su herencia. Fue de esa manera que encontró la tienda y los esclavos que tenía. Sin saber qué hacer con ese negocio, al principio pensaba en vendérsela a otro traficante de esclavos y luego montarse otro negocio. Esa era la idea, hasta que conoció a los esclavos de la tienda de su abuelo. Por cierto, el número total de esclavos en esa tienda era de 20 personas, de distintas razas y edades. Y aparte de los convictos, la mayoría de personas se volvían esclavos, por su propio bienestar, habiendo vivido una vida en la pobreza, y porque no tenían alimento para comer. Número 8. Hablemos sobre la oscuridad detrás de la esclavitud. A pesar de que los esclavos públicamente tenían derechos, como la no violencia y el abuso sexual. En realidad, estas reglas eran poco respetadas. Por ejemplo, había comerciantes de esclavos,
que trataban a su producto peor que animales, donde mantenían a sus esclavos, en condiciones de vida deplorables, sin ropa, e incluso con falta de alimento. Además, de tener tratos con nobles que tenían ciertas inclinaciones, y nadie sabía lo que les sucedían a los esclavos, que la mayoría eran mujeres, que eran enviados con estos tipos. Por otro lado, los esclavos que eran utilizados como mano de obra, si colapsaba durante el trabajo, era difícil que se probara que había sido un caso de abuso. Un esclavo podía denunciar a su amo por infringir algunas de las dos restricciones y hacer que éste recibiera un castigo. Pero en realidad, a menos de que su vida estuviera en peligro, no era algo muy fácil de realizar. Por ejemplo, si una esclava era víctima de abuso sexual, a pesar de que el noble fuera castigado, el final de esa esclava terminaría con otro traficante de esclavos esperando. Entonces es por lo dicho anteriormente, que las esclavas preferían soportar en silencio, ya que el trato con un comerciante de esclavos dependía de la moral de esa persona. Ahora comprenden mejor, porque los esclavos estaban tristes, con la muerte del abuelo de Ginger. Número 9. A pesar de que las actuaciones de Souma había logrado garantizar una mejor calidad de vida a los esclavos y castigar a los comerciantes de esclavos malvados, en realidad, no era suficiente, ya que los comerciantes de esclavos oscuros se mantenían por las zonas rurales y en los lugares oscuros de las ciudades. Número 10. Los temores de estos esclavos eran dos. El primero, que fueran vendidos a un traficante de esclavos malvado. El segundo, que fueran separados, ya que, entre esos esclavos, había parejas casadas, familias enteras y hermanos. Por cierto, los niños menores de 12 años, bajo el mandato de Souma, no pueden ser esclavos, pero sí llegarán a comprar a los padres. Esos niños se los llevarían directo a orfanatos. Por otro lado, en el anime, San estaba con la ropa puesta, dispuesta a recibir un castigo, pero en la novela, San se quita la ropa excepto su ropa interior y se arrodilla para recibir su castigo. La razón de esto es que no importa qué tipo de decisión tome el dueño de la tienda con respecto al esclavo, un esclavo nunca puede ir en contra del dueño de la tienda, y la intervención de San era considerada un acto de desobediencia contra su nuevo dueño. Número 11. ¿Cómo fue que la existencia de Ginger se dio a conocer? Cuando el chico fue a comprar la tela para la ropa de los esclavos, realizó la compra en la nueva tienda de Sebastián, que se había inaugurado en la ciudad de Parnam. Y cuando Sebastián se enteró que utilizarían la tela para realizarle ropa a esclavos, les vendió bastante y a bajo precio. De esa manera, el chico se conoció con Sebastián, para luego contarle sobre el a Roroa, y Roroa le contó a Souma, cuando el joven rey le comentaba a su harem sobre su cambio a las políticas de evaluación hacia los terratenientes. Por cierto, San parece tener un cierto deseo masoquista. Cada vez que puede, le pide a Ginger que la golpee con el látigo. Número 12. La razón de por qué no se educan a los esclavos. La razón es bastante sencilla. Para educar a una persona, se necesita tiempo y dinero. Si inviertes esos recursos por un producto, esperas tener un mayor ingreso por él. Pero el problema es que la demanda por esclavos educados no era muy alta, aparte de que el costo era más caro, ya que la mayoría de compradores estaban interesados en esclavos para mano de obra barata. Pero los esclavos educados, cuando eran vendidos, recibían un trato preferencial por sus dueños, debido a su habilidad y utilidad. Número 13. Cuando sucede esta escena, el anime no te explica que habían pasado varios meses después de obtener la tienda, sin que Ginger pudiera encontrar un comprador confiable para sus esclavos. Número 14. Poco tiempo después de los hechos de la curiosidad anterior. El anime nos dice que fueron 4 compradores a la casa de Ginger, pero en la novela es distinto. En la novela, Ginger estaba a punto de abrir su tienda, cuando un montón de gente bien vestida, que eran nobles, caballeros y sirvientes, estaban afuera de su tienda, interesados en comprar esclavos educados. La razón de esto era la nueva política de ascenso y descenso, impuesta por Souma a los terratenientes. Los terratenientes más desesperados eran aquellos que irresponsablemente habían descuidado sus tierras. Y cuando se implementó esta política,
Toda persona con talento y educación fueron rápidamente atraídos por aquellos nobles con grandes recursos y que podían proporcionarles un buen estilo de vida. El problema eran los terratenientes de rango menor, como no podían ofrecer grandes condiciones para atraer a gente educada a sus territorios. Pensaron rápidamente en comprar esclavos, que estaban más acostumbrados a cualquier condición. Pero incluso los esclavos educados, de los principales comerciantes esclavistas, se habían vendido como pan caliente. Por eso muchas personas fueron con comerciantes esclavistas medianos y pequeños. Entre estos comerciantes estaba Ginger. Número 15. Con respecto a la venta de esclavos por parte de Ginger. El chico descartó a los compradores menos confiables y priorizó a los que brindaran mayores garantías a sus esclavos y cumplieran sus condiciones. Como por ejemplo, que los compradores vinieran de familias de buena reputación o si llegaran a comprar familias enteras. Por cierto, el chico tampoco priorizó el precio de compra, sino el bienestar de sus esclavos. Por otro lado, les dejaré este texto de la novela, que me pareció bastante entretenido, sobre el caso de un caballero femenino que necesitaba urgente un esclavo educado y quería comprar a una madre que tenía un bebé. Pausen el video y disfrútenlo, lo dejaré 10 segundos. Número 16. La razón de que Piltori decidió tomar a las hermanas como sus esposas. La principal razón fue porque se enamoró de ellas a primera vista, por su belleza e intelecto. Pero la otra razón es que Piltori se encuentra en una situación donde no puede tener uniones matrimoniales con otras casas. Esto es debido por su posición de volverse en el primer embajador del reino de Friedonia, en el imperio del Gran Caos. Ya que esto conlleva a que el joven noble tenga que viajar del reino de Friedonia al imperio y viceversa, siendo viajes que tienen sus riesgos y peligros, y sus prometidas obviamente tendrían que viajar con él, siendo algo poco atractivo para las mujeres de las casas nobles. También existe otro motivo, y es que sería una preocupación menos para Souma si las prometidas de Piltori vinieran de familias comunes, ya que así se mantendría la tranquilidad de que familias de casas nobles corruptas del reino no hicieran conexiones con familias de casas nobles corruptas del imperio, y de esa manera no se comenzara a sembrar el caos y la inestabilidad en ambas naciones. Por otro lado, según la opinión de las hermanas, aunque les preocupaba la situación de Piltori como embajador del reino, pero encontrar a un joven guapo, amable, rico, de buena familia y que las mantuviera juntas. Además, que quiera casarse con ellas, realmente sería una oportunidad que no se presentaría de nuevo, y por eso decidieron ir con él. Número 17. La razón de que San se quedara de última no era porque no tuviera compradores, y mucho menos propuestas menores, que las hermanas que se llevó Piltori. En realidad, ella se quedó para ayudarle a Ginger a vender al último esclavo, y por parte del comerciante, él no quería venderla, es más planeaba darle la libertad y contratarla para su nuevo negocio. Por cierto, la cantidad ofrecida por Souma para llevarse a San era por 100 veces más que se pagaría por un esclavo promedio. Número 18. Para los que no entendieron el logro tan grande que hizo Ginger, que ni siquiera Souma o la emperatriz del imperio podrían haberlo hecho de forma tan fácil, se los explicaré de la siguiente manera. El chico al mejorar el trato de aquellos en la posición más débil de la sociedad dándoles trabajos. Como resultado, esos esclavos ya no serían esclavos, y el resto de comerciantes esclavistas comenzaron a imitar las acciones de Ginger. Por eso Souma podrá nacionalizar el comercio de esclavos en el país. De esa manera, los traficantes de esclavos se convertirán en servidores públicos, habiendo pruebas más adecuadas, para así tener un mayor control sobre el negocio. Además, para asegurarse que los esclavos no se vuelvan manos de obra barata hasta que se rompan y se descarten, se establecerán instalaciones, para así entrenar a los esclavos para distintos trabajos. Al mismo tiempo, se establecerá un servicio de intermediarios para ayudar a las personas a encontrar trabajos, para que no opten por la esclavitud en primer lugar. De esa manera poco a poco se abolirá la esclavitud, y todo gracias a los inicios de Ginger, de querer ayudar a sus esclavos por medio de la educación, para que obtengan mejores condiciones de vida.
Y bueno amigos, esas fueron todas las curiosidades y comparaciones del anime Genjutsu Tsuji, capítulo número 22, contra su novela ligera. Espero que les haya gustado y como siempre les pido su like, comentario y suscripción. Siempre estaré pendiente de lo que ustedes me digan. Sin más que decir, soy Anime674 y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.